Muy buenas noches, que el Señor los colme de bendiciones. Cuando tradicionalmente se celebra la Semana Santa, ¿con qué se inicia? ¿Qué es como lo que se celebra el primer día? La entrada de Jesús a Jerusalén, llamada también el Día de los Ramos. Ok. Con este texto vamos a iniciar esa semana que se llama de pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y a un texto como estos debemos acercarnos con humildad, porque lo más normal es que digamos, yo ya lo sé, eso es bien sencillo, porque como año tras año se repite, o cada que hacemos una predicación expositiva de los evangelios, llegamos a ese punto de la palabra, y es algo muy importante, algo que se debe destacar mucho. Entonces, casi que cerramos los oídos a lo que nos trae el Señor en su palabra. Pero quiero que hoy miremos de forma muy especial la manera como Dios le da vida a un sermón dirigido a las multitudes, unas multitudes que vemos que son como muy cambiantes, unas multitudes que tienen un fervor, que se unen, alaban, gritan, en ocasiones aplauden y apoyan, y en ocasiones se unen para pedir que la persona no esté, o en el caso de Jesús, un día le decían Hosana al que viene en el nombre del Señor, y a la semana siguiente le decían crucifíquenle. No necesariamente las mismas personas, pero sí un conjunto de personas llamadas la multitud. Entonces vamos a acercarnos a este texto con humildad y reverencia, y está en Marcos capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 al 11, y dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a sus 2 discípulos y les dijo: Id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Mi Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje. Y permite, mi Señor, que así como Jerusalén tuvo diferentes manifestaciones con la entrada del Rey, también nosotros identifiquemos cuáles son las manifestaciones ante ti, mi Señor. ¿Qué significa para nosotros hoy que eres el Rey, que eres no solamente ese Mesías prometido, sino aquel que ha de volver por su pueblo? Que lo comprendamos, Señor, de la manera como lo hagamos, manifestaremos esa vida, Señor, contigo.
Gracias te damos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Jerusalén recibe al rey. Y uno puede decir, bueno, pues eso fue Jerusalén, pero ya sabemos absolutamente todo. Y es cierto, la información que nosotros tenemos todo el panorama completo, un panorama que no tenían las personas que estaban viviendo ese recibimiento. Y esto hace que cada elemento que hay en el pasaje sea importante, que cada elemento lo tengamos que explicar para entenderlo, para que comprendamos qué es lo que se está revelando en un pasaje como este. Nosotros en los 10 capítulos de Marcos hemos visto el ministerio de Jesús, el siervo en acción, sobre todo en la parte de Galilea. Pero ahorita lo que él hace es llegar al centro mismo del judaísmo. Él lo que hace es, como Mesías, llegar al centro de ese sitio donde se predica de Dios, donde está el templo. Es algo así, mis amados, como si él, que es el rey, el Mesías, el ungido, el prometido del Señor, viniera a mirar, a ver cómo aquellos líderes religiosos que han sido encargados por Dios para llevar el mensaje al pueblo, para orientarlos, para dirigirlos, para llevarlos en todo lo que es la reverencia y la entrega al Señor, a ver cómo lo están haciendo. Al final, pues vamos a ver de aquí de este capítulo en adelante cómo la verdad es que salen rajados. Ellos pierden el examen porque lo hacen a su manera, no a la manera de Dios, que es como Jesús viene a decirles. Entonces, pensemos en la visita oficial de un rey a la capital de su reino. Y si de esa manera la entendemos, entonces veremos qué es lo que ahí se ha preparado, qué es lo que la gente está viviendo. Lo primero que vemos en este texto son 2 ciudades que se mencionan, y una de ellas es Betania. En Betania vivían sus grandes amigos. Era una familia donde el Señor Jesús se quedaba cuando estaba en las zonas cercanas. 2 hermanas, Marta y María, y un hermano, Lázaro. Y a Lázaro el Señor lo resucitó al 4º día de haber muerto, cuando ya hedía, cuando ya no había forma que dijeran que era como un truco. Eso se pudo documentar por cientos y cientos de personas. Inclusive mucha gente venía desde Jerusalén y de otros sitios, venían a Betania a ver a Lázaro. Eso se convirtió en algo completamente extraordinario, hasta el punto en que generó mucho temor entre las autoridades religiosas, que en el Evangelio de Juan dicen que hasta tuvieron un complot para matarlo porque no les convenía que la gente viera un milagro andante. Cada que la gente veía que el muerto caminaba, entonces la fe en Jesús se disparaba y decían, pues realmente tiene que ser el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el que hemos esperado por tanto tiempo. Entonces, en estas ciudades y en este contexto donde va a entrar Jesús en su visita oficial a Jerusalén, miremos cómo es la preparación para esa entrada a Jerusalén, y nos llama la atención algo. Miren, los preparativos de un rey, ¿quién los hace? Generalmente sus súbditos, ¿cierto? Generalmente un grupo de personas se encargan de hacer todo lo necesario para que las cosas estén bien para recibir al rey. Pero en este caso es el mismo rey el que hace los preparativos. Entonces podemos preguntarnos, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó aquí con Jesús? Si cuando él liberaba a alguien de un demonio, cuando hacía sanidades, ¿qué era lo primero que él le decía al que sanaba y a la gente que veía? No cuenten, no digan nada. Pero en este caso
lo que dice es, vea, vayan a la ciudad que está allá enfrente y van a encontrar un pollino atado a la entrada de una casa. Ustedes lo van a desatar y cuando les pregunten, ¿y para dónde llevan el asno? Entonces dicen, el Señor lo necesita y muy pronto los vamos a traer aquí de vuelta. Y uno se pregunta, bueno, el pollino, cuando ustedes leen eso, miren todas las veces que el aspecto del pollino se resalta. ¿Por qué el pollino? ¿Por qué uno que nunca ha sido usado para una labor doméstica? Porque iba a llevar sobre sus lomos nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, en ese momento el pollino se iba a convertir en un animal para un uso sagrado. Por eso no debía haber sido utilizado para ninguna actividad doméstica, ni montado, ni con carga, ni nada de esto. Pero el pollino simboliza humildad. Eso simboliza también que un rey fuera en un asno no es nada vergonzoso. De hecho, a Salomón lo llevaron en un asno y no era nada mal visto, no, pero que un rey usara como carruaje, pues para una entrada triunfal, que es como se denomina, que usara un asno, un pollino, no es algo que descrestara a nadie, porque como vamos a ver enseguida, todo lo que es el gobierno romano, todo el imperio romano, era especialista en todas esas entradas triunfales. Cuando ellos se apropiaban de un territorio, eso hacían un derroche de lujo y de cosas. Entonces, esto para ellos es algo que les causa risa, por decirlo menos. Pero dos aspectos nos destaca aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Número uno, Él está confirmando que es el Mesías, el ungido, el prometido de Dios, el que entra a Jerusalén, a la capital de su reino. Y destaca el aspecto de la humildad. Miren, es muy probable que no toda la gente, que no todos los judíos, a pesar de leer las escrituras, de conocerlos, de ufanarse, de conocer todo lo que era la Torá y conocer todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, conocerlo cuando ellos estaban cercanos a los 12 años. Hay una profecía de Zacarías 9:9 que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, eso es algo que una persona muy conocedora de las Escrituras debía saber. Entonces, si bien no lo conocía, alguien que estaba en la dispersión y que venía a Jerusalén 3 veces por año, que eran las fiestas anuales en las que debían participar, y de manera muy especial en la fiesta de la Pascua, que es la que van a celebrar aquí en esta semana, si bien alguno de ellos no identificaba esto, un maestro de la palabra sí lo tenía que hacer. No hay ninguna disculpa para que los maestros de la palabra no entendieran eso. Muy bien, y que el Señor lo necesita. Esa es como la justificación, la explicación. Si alguien pregunta, diga: el Señor lo necesita. Y con respecto a todo esto hay muchas cosas. ¿Cómo sabía Jesús que allá iba a estar el pollino? Él es Dios. Y una vez más, sus discípulos, que eran los encargados de ir por el pollino, entendían que cuando Él decía, Él sabía por qué lo decía y que tenía absoluto control de todo. Absoluto control.
Pero es muy bonito escuchar que el Señor lo necesita. Miren, el pollino era prestado, las barcas en las que predicó eran prestadas, las casas donde él se quedaba, ninguna casa era de él. Él no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía nada que fuera de su propiedad. Aún la tumba en la cual fue enterrado esos días era prestada. Miren que ni siquiera la cruz inicialmente era para él, porque ¿para quién era inicialmente? Para Barrabás. Entonces, todo esto lo que hace es mostrarnos que lo que riquezas, apego a lo material, no era nada que este rey tuviera en consideración, muy contrario a todos los reyes que nosotros conocemos. Pero vemos aquí un aspecto que debemos tener siempre presente, y es que él no se apropia de nada ni obliga a nada, sino que siempre pide el consentimiento. Siempre, en todas las cosas. ¿Me prestas tu barca? Que me preste el pollino, que yo se lo devuelvo. Hasta la tumba la devolvió. Entonces, siempre contando con el consentimiento de todos. Entonces, un rey que prepara su entrada para demostrar que es el Mesías y para mostrar que es el príncipe de paz. Por eso no va en un gran corcel, por eso no llega con una cantidad de ejércitos que lo están respaldando, sino una cantidad de personas que entonan unas partes de los salmos, aunque algunos de ellos ni entendían lo que estaban entonando, que es como vemos. Pero ahora miremos cómo lo reciben. ¿Qué era lo que había en la mente de las personas en Jerusalén? ¿Qué era en todos los que estaban ahí? Primero miremos, ellos iban por un propósito especial, que era la celebración de la Pascua. En la Pascua lo que se celebra es aquel día en el cual el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Y era un tiempo en el cual hacían grandes sacrificios. Lo que ellos todavía no entendían, ni siquiera lo entendían los discípulos, es que era el mismo Jesús, era el Rey, era el Mesías, Él era la ofrenda de Dios para llevar al sacrificio, y que Él iba a ser aquel sacrificado con el cual se iba a celebrar esa Pascua que es la que nosotros vivimos hoy, porque nosotros también a través de Jesús, ¿qué pasa cada que recordamos la muerte de Cristo en la cruz? Que somos liberados de la esclavitud del pecado. Eso es lo que nosotros sabemos, y que esto se logró por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Entonces, miren, una cantidad de personas, pero todos no tenían como la misma manera de mirar esa llamada entrada triunfal a Jerusalén. Habían curiosos, muchos curiosos. Miren, la gente venía desde Betania y otras regiones que venía recorriendo Jesús, venían detrás de él, pero muchos ya habían llegado a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Cuando se dieron cuenta que venía Jesús, entonces pasa esto: los que están allá, digamos en el parque, ahí cerquita del templo, se vienen a recibirlo porque lo quieren ver, pero estos otros vienen detrás de Jesús. Y todas esas declaraciones que hacen, esos hosana, esas canciones, esos salmos, son entre este grupo y esto. Es decir, la ciudad por completo fue conmocionada. Entonces, ¿qué va a pasar en un montón de personas que están tranquilas ahí en su casa? Ellos también van a celebrar la Pascua, pero digamos que ellos viven ahí y están haciendo sus actividades cotidianas. Cuando escuchan todo eso, entonces esos curiosos empiezan a preguntarse: ¿aquí qué es lo que pasa? Es que viene el rey, que viene el rey de los judíos, pero ¿cómo va a venir montado en un pollino? Ellos estaban acostumbrados a la gran pompa que hacía el Imperio Romano.
A eso estaban acostumbrados, eso sí les parecía la entrada de un rey. Entonces ellos se preocupaban por eso y decían, pero pues si fuera un rey tan grande hubiera escogido por lo menos un caballo que fuera como atractivo, pero mírenlo y mírenlo, ¿quién lo sigue? ¿Quién lo está respaldando? Un montón de personas hasta malolientes que le tiran ahí sus capas al piso para que él pase. Entonces los curiosos empiezan a preguntar, algunos empiezan a criticar, pero están también las autoridades religiosas. Ellos se asustan. Y realmente esa es una de las cosas que Jesús pretende cuando hace los preparativos para la entrada. Y es que es como si les dijera, pues aquí vengo a hacerles una auditoría de lo que ustedes están haciendo con la palabra de mi Padre. Es lo que vengo a hacerles. Entonces, una cosa es cuando fariseos, escribas, iban a otras regiones a ver Jesús qué hacía. Cuando veían el comportamiento de la gente ante sus milagros, expulsión de demonios, multiplicación de los panes. Otra cosa es cuando Él viene aquí, cuando está, digamos, como en sus dominios. Entonces ellos empiezan a preocuparse seriamente, porque es que dicen, ahora esto sí se puso bien complejo, porque es que los milagros de Jesús no eran a escondidas, eran milagros evidentes. Entonces toda esa fama lo precedía, y eso era lo que ellos veían. Ellos tenían envidia, tenían miedo, y ahí fue donde empezaron a ver qué es lo que vamos a hacer con este hombre. Inclusive los otros evangelios muestran que desean que haga callar a esta gente. Jesús les dice, es que si ellos se callan, hasta las piedras van a declarar lo que es. Todo. Dios no se va a quedar con esto. Este es el momento preciso para que todo el mundo sepa quién es el Mesías, el ungido de Dios. Para las autoridades romanas eso sí no fue preocupante, porque ellos decían, a ver, dice que es un rey, pero ¿qué peligro puede haber para el César? ¿Quiénes son sus soldados? No tiene soldados. Lo único que esta gente está haciendo es entonando cánticos de los mismos que entonan ahí en el templo. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay nadie peleando, no tienen lanzas, no hay absolutamente nada que demuestre que son beligerantes. Entonces, no, esto aquí lo que es ridículo, ellos ni saben lo que es un verdadero séquito real. Ellos ni siquiera saben lo que es eso, no saben lo que es exhibir todos los trofeos que se traen cuando ellos conquistaban otros terrenos. Para ellos era un privilegio traer a los esclavos, aquellos que rehenes como más prestantes. Por eso es que Pablo dice que el evangelio es olor de vida para vida y olor de muerte para muerte, porque el mismo incienso que quemaban indicaba que ellos habían vencido, y significaba la victoria y la vida para ellos, pero significaba la muerte para los que habían sido capturados, porque eran llevados al circo romano y allá eran comida para las fieras. Entonces, todo esto es lo que las autoridades están mirando, así que eso a ellos no les preocupa. Pero hay personas que entraron con Jesús, conocedores de sus milagros, personas que veían en él al Mesías. Recordemos a Bartimeo, que él sin ver llamó a Jesús como el Mesías, el hijo de David. Entonces, ahí, entre toda esa multitud, vemos personas que tienen una fe, que no conocen el panorama como lo conocemos nosotros, pero que le rindieron un homenaje a Jesús, y ellos fueron movidos a regocijarse. Entonces, ¿qué decían ellos? Hosana. ¿Qué significa Hosana? Salva ahora, sálvanos, Señor. Señor, es que es como con esa actitud con respecto a Dios, diciéndole, te suplicamos, Señor, que nos salves ya. Es
es que llevamos mucho tiempo oprimidos por el Imperio Romano. Entonces, un hosana lo que hace es como una combinación entre la adoración y la alabanza. Es una oración, es una súplica. Eso es lo que significa hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos en todo esto lo que hacían era citar salmos. Por ejemplo, esto lo encontramos en el Salmo 118, 26. Por todas estas palabras Jesús no les dijo quédense callados, así no es. Estaban diciendo lo correcto. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Pero hay algo. ¿Qué significaba para esta gente hablar del reino de David? Que Jesús se sentara en un trono, es decir, que se sentara a ejercer dominio político, no dominio espiritual. Unos sí lo entendían, porque algunos lo unieron todo esto, lo de Zacarías y todo, lo unieron con Isaías 53, donde está el siervo sufriente. Pero esos fueron los menos. Recordemos que es muy diferente a como lo vivieron hace 2000 años a como nosotros lo vemos hoy. Entonces, eso era lo que hacía la multitud. La multitud decía, bueno, si Jesús multiplicó panes y peces para 5,000 personas, después para 4,000, si le ha devuelto la vista a ciegos, el oído a sordos, que cojos caminen, si ha levantado a un muerto, si ha calmado tempestades, si ha expulsado demonios, ese es el rey que nosotros necesitamos. Ese es el rey que necesitamos. Entonces, lo que vamos a ver es que esta entrada, que podemos llamar la entrada triunfal a Jerusalén, después se convierte en una tragedia. Después se convierte en algo completamente distinto y uno dice, ¿qué le pasó a la gente? A la gente lo que le pasa es que ese rey, como ellos lo estaban viendo, murió en la cruz. Bueno, fue apresado, empezó a hacer otras cosas donde él mostraba que su reino no era como ellos querían. Entonces, las expectativas de un Mesías político, de un rey político que se sentara en el trono del rey David a mandar, organizar ejércitos y los liberara a ellos, no se cumplió. Las expectativas no se cumplieron. Por eso cambió la multitud. No todos, uno no puede decir que fueron todos, pero uno habla como del gran conglomerado. Unos dijeron, hosana en las alturas, y los otros dijeron, crucifícanle. ¿Qué hizo cambiar? Que este rey no satisfizo sus expectativas. Y díganme, mis amados, si eso no es lo que nos pasa con Jesús. ¿Cuánta gente hoy, conociendo el panorama completo, nosotros conocemos la cruz, pero para cuánta gente eso no es sino historia? ¿Para cuánta gente eso no es sino un asunto de personas mayores que no tienen en qué darle un mejor uso a su valioso y derrochado tiempo? Porque eso es lo que mucha gente hace. Para mucha gente es preferible dedicar el tiempo a una serie en Netflix, a unas plataformas, a unas cosas, que a la lectura de la palabra, porque ¿qué dicen? ¿Qué me va a dar? Entonces, la cuestión es, si entendemos lo que significó la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿qué significa la entrada de Jesús a nuestras vidas? Si estas personas le rendían alabanza, honor y gloria, aún sin entender completamente lo que significaba, y se quitaban lo más valioso que tenía, que era su capa, y la ponían en el piso, como significando, mi Señor, es que ni siquiera
el pollino debe tocar la suciedad de este suelo. Si eso hacían ellos sin comprender, ¿qué hacemos nosotros que decimos que comprendemos? Y que si no lo hacemos es por negligencia, porque nosotros tenemos la historia completa. Pasión, muerte y resurrección, y sabemos exactamente por qué lo hace. Entonces, es lo que nosotros debemos mirar. A veces nosotros vemos multitudes que son movidas por intereses a veces como incomprensibles. Yo no sé si a ustedes les parezca muy comprensible el recibimiento que le hicieron a un expresidiario en un pueblito colombiano, un hombre que fue llevado a la cárcel porque le robó al pueblo y le robó a todo el mundo y fue comprobado y pagó cárcel, pero ahora salió con una libertad condicional y la gente le dice: bienvenido mi padre. A un ladrón. Yo no sé si todos los que estaban ahí sabían el significado de eso, pero ahí estuvieron. No había mejor programa que ese. Yo no puedo hablar de lo que no conozco, ni mucho menos juzgar a las personas, pero algo pasó ahí. ¿Qué le pasa a las multitudes que son tan fácilmente manipulables? A una persona sola, esa persona se sienta, recapacita, toma decisiones más fácilmente, pero una multitud no es sino que alguien diga la palabra correcta y la multitud se va por allá. Eso sí, cuando la multitud grita el nombre de Cristo, a esa multitud, ¿cómo la llaman? Fanática. A esa sí la llaman fanática. Pero que la multitud vaya detrás de su artista favorito, su deportista favorito, inclusive su político favorito, debe ser muy bueno para ellos. Eso es parte de la manifestación de las personas. Nosotros tenemos hoy el panorama completo. Ahí lo tenemos. Y la reflexión que debemos hacer en este momento es esa: ¿de qué manera hago yo para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida? ¿Cómo lo recibí y cómo lo honro? Ellos cogieron ramas, se quitaron la capa, entonaban cánticos, entonaban salmos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿De qué manera le manifestamos al Señor? Conocemos qué fue lo que Él hizo. ¿Por qué lo llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores? Y aquí decimos que Él es el Rey, pero lo vivimos. O más bien, cuando nosotros estamos en la congregación decimos Jesús es el Rey, pero cuando salimos allá decimos pero sigo siendo el Rey, yo. Y yo tomo las decisiones y yo hago como quiero. Entonces, ese es el mensaje que nos debe quedar, porque luego vamos a ver al Mesías cómo hace esa labor de auditoría, por qué llora frente a la ciudad, por qué hace tantas cosas para limpiar el templo. Si las cosas estuvieran bien, Él no había actuado de esa manera. Pero en cada episodio que veamos, en cada parte del Evangelio que veamos, lo vamos a traer a nosotros. Entonces hoy nos vamos a poner en pie y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a reflexionar cómo somos nosotros. Ya hemos sido jueces del pueblo en Jerusalén y ya hemos dicho, pero ¿cómo no lo vieron? ¿Cómo es posible que con todos los milagros y señales no lo hayan visto? ¿Y es que acaso nosotros no tenemos suficientes milagros y señales? Para nosotros no es suficiente
que nos haya amado de tal manera que siendo Dios haya asumido una forma de hombre, de siervo, y haya dado la vida en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Acaso no es suficiente entender que somos tan valiosos para Él, que entregó su vida para que cada uno de nosotros pase con Él la vida eterna? Sin embargo, muchas veces le decimos: Hosana en el cielo, pero se hace aquí en la tierra como yo quiero. Y valoramos más lo que hay aquí en la tierra. 2 o 3 posesiones que de pronto tenemos y que muchas de ellas hasta se las debemos al banco. Y amamos mucho más esto que a Dios. Nos falta conocerlo. Nos falta conocerlo. Nos falta entender lo que esto significa. Este pueblo era religioso, este pueblo año tras año iba a Jerusalén, al templo, y entre varios sacrificaban un cordero. Pero cuando Dios sacrifica al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos mismos ayudan a enterrar el puñal, porque no lo entendieron. Ahora cada uno de nosotros ha vivido yo no sé cuántas veces, ha escuchado, ha leído, ha vivido lo que llamamos una Semana Santa, un Domingo de Ramos. ¿Qué más debemos entender para que recibamos en nuestro corazón, en nuestra vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores? Padre, ayúdanos a entender. Que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, dándole vida a este mensaje. Que no seamos de esa multitud que se deja llevar por la corriente, que se queda solamente en preguntar, o peor aún, en la indiferencia o en la prepotencia de decir: yo ya sé, ya conozco. Ayúdanos, Señor, a movernos en torno a lo que significa todo esto, que vamos más allá de las prácticas religiosas que no hacen sino darle como un blanqueamiento a nuestras conciencias, y eso no es lo que tú quieres, Señor. La entrada del Mesías a Jerusalén era el Rey revisando el corazón, la capital de su reino, pero hoy el reino de Dios somos cada uno de nosotros. Recíbelo, acéptalo. De nada vale que quieras cerrarle una parte de tu corazón. De nada sirve que quieras hacerlo a tu manera. Recíbelo como lo que es. Ese siervo sufriente que dio la vida por ti. Y deja que a través de los evangelios Dios mismo se vaya revelando en toda esta semana de pasión, muerte y resurrección. Ayúdanos, mi Señor, te lo pedimos, Padre amado. Amén.